Radio Morata. Servicios informativos. Bueno, aunque con un poco de retraso, vamos a iniciar la última entrevista. Es una entrevista de marcada forma cultural, porque él nos enseña parte de la historia y no la historia que normalmente están escritas en los libros, sino la historia que tienen los historiadores en su cabeza. En este caso, el título es la entrevista es Trump y la sociedad americana. Esto no nos vamos a centrar en Trump, que está la prensa llena de comentarios en un sentido y en el otro, y solamente se habla de la opinión que tienen en este caso la prensa, sino vamos a hablar de fondo de las sociedades americana y europea, que son las que pueden explicarnos cómo pueden comprender un personaje como Trump, que es prácticamente un americano típico, pues casi como del oeste, pero vamos, no llega tanto, ¿no? Pero sí, es un hombre resolutivo, ya se está viendo cómo es, y bueno, independiente porque se ha hecho su mandato, se lo ha financiado él, no le debe nada a nadie, y bueno, pues es muy controvertido. Pero para estudiar ese tipo de forma de ser tan autónoma, hay primero que saber un poco de qué van las sociedades que lo estamos contemplando, y en este caso la sociedad occidental. Tenemos con nosotros a Manuel Cerreda, que es licenciado en Historia y máster en Ciencias Políticas, y que nos va a ayudar de una manera más o menos didáctica cómo se desarrolla desde el principio de estas sociedades, el nacimiento de las sociedades, cómo se desarrollan, digamos, los hechos. Manuel, tienes la palabra. Bueno, Jesús, pues verás, tenemos a creer que la democracia occidental es única, pero realmente la estadounidense es tan única como fascinante, por así decirlo, porque teóricamente es un sistema muy bueno, pero a la vez también muy diferente del europeo. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema nacido de la Revolución Francesa, en el cual prima el colectivo y la solidaridad. O sea, un individuo debe de contribuir a la construcción de un Estado como tal. En este caso, por ejemplo, estaría el español. Y es un modelo de democracia que se ha asentado en la mayor parte del mundo. Pero es que Estados Unidos es otro tema aparte, porque conviene recordar que ese país se independizó el 4 de julio de 1776, o creo que es lo mismo, 13 años antes de la Revolución Francesa. Cuando ellos se independizaron, ya se había iniciado el sistema de la Ilustración, pero claro, a diferencia de los franceses, escogieron uno diferente y anterior, en el cual primaba más el individuo y el trabajo propio. Esto, claro, al principio la idea es, ¿qué significa? O sea, que son muy diferentes a nosotros. Pues sí, la verdad es que bastante. Un buen ejemplo, allí no hay socialdemocracia. Es que es más, es un tabú. No, un demócrata muy progresista todavía no ve la idea, por ejemplo, de compartir. Porque claro, en Estados Unidos sí hay algo que prima, es la idea de que tú te haces a ti mismo. Eso se basa en el derecho romano. Una persona se hace grande, sale adelante, ayuda a los suyos, pero por su trabajo propio. Nunca espera que un colectivo, y menos aún el Estado, te tenga que ayudar a mejorar esa situación. No como ocurre aquí, donde por lo general la gente pretende que otras personas hagan la mayor parte del trabajo. Sí, eso suena, Sí, efectivamente, la independencia de los... hemos visto muchas películas norteamericanas, no muchas las de Hollywood, que son, bueno, con un tinte especial, pero algunas muy buenas, donde realmente un hombre sabe que depende de sí mismo y nada más. Exacto. Y eso es muy raro, muy raro. Hombre, es que ellos también tienen un contexto muy diferente.
A ver, la gente cree que Estados Unidos se independizó todo a la vez, pero realmente estamos hablando de las 13 principales colonias que Gran Bretaña tenía en Norteamérica. Esas colonias cultivaron, después de la Guerra de los 7 Años, una idea de que, pese al desarrollo que habían alcanzado, que conste que en esos territorios el nivel de vida era mucho mayor que la mismísima metrópolis, estaban siendo ignorados. O sea, ¿cuál fue su recompensa? Ellos contribuyeron decisivamente a expulsar a los franceses de lo que es hoy Canadá. ¿Qué hizo Londres? Pues le subió los impuestos. Eso se unió también el fastidio de ver cómo se respetaban las propiedades de los antiguos colonos franceses, colonos que fueron abandonados por Francia. Por cierto, pese a que hoy en día los quebequenses quieran sentirse orgullosos de su herencia francesa, y no se repartió las nuevas propiedades y territorios entre los anteriores colonos británicos. Y claro, esto se le suma a la idea de la Ilustración, ideas de que todos los hombres nacen libres e iguales, y ante el aumento de impuestos y la falta de voz en Londres, cada territorio empieza a reclamar una independencia. Empiezan a cristalizar desde principios de la década de 1770 y bueno, empiezan a aparecer movimientos así y a independizarse Virginia, Carolina del Norte, luego la del Sur, Nueva York, Pensilvania, y ante la idea de que se van a enfrentar a lo que era por entonces la nación más poderosa del mundo, unidos sabían que tendrían al menos una oportunidad de vencer. Y claro, se crea la idea de construir una nación o una especie de federación. Así que claro, el 4 de julio de 1776 se reúnen en Filadelfia y declaran la independencia. Ganan la guerra, bueno, claro, con la ayuda de Francia y también de España. Sí. Y se inicia un periodo llamado como el de la Confederación. En ese periodo se debate sobre si ahora deben independizarse cada uno y tomar su propio camino, o ante un mundo crecientemente imperialista es mejor mantenerse unidos. Así que en 1787 se firma la Constitución estadounidense, la Constitución, por cierto, más antigua que existe actualmente en el mundo. Y se proclama a George Washington como su primer presidente y se inicia el andar. ¿Qué pasa? Que esa misma esencia que ha llevado a la unidad como fuerza sigue manteniendo en cada estado la idea de que ellos siguen siendo garantes de su prosperidad. Porque claro, estamos hablando de una época en la que realmente la economía y el poder seguía centrado en cada estado. Esta cuestión seguiría latente durante casi 100 años. El norte sería cada vez estaría más con la idea de que realmente el conjunto formaba una nación, mientras que el sur, cada estado se consideraba a sí mismo una nación. Y fue uno de los motivos que llevó a la guerra civil. Abraham Lincoln precisamente es considerado por muchos el mejor presidente de Estados Unidos que ha tenido en su historia, porque él fue el que creó realmente la idea de Estados Unidos como una única nación e indivisible. Porque claro, pese a lo que digan algunos, en Estados Unidos no está contemplado la independencia de un territorio hoy en día. Ni siquiera en Texas y California tienen una pequeña enmienda, pero no significa para nada que puedan independizarse así por cualquier cosa. Y bueno, esto lo extrapolamos al plano individual y que sigan hoy, y ahí tenemos una persona, al igual que su propio estado, debe de hacerse a sí misma, debe de progresar a sí misma y también debe de defenderse a sí misma. Y ya tomando como base lo que nos has comentado y extrapolándolo al día de hoy con estas bases, la pregunta es, digamos que Obama y su equipo, más bien y su partido, no ha intentado extrapolar el modelo europeo de sociedad social a Estados Unidos, con lo cual pues parece ser que es rechazado, sobre todo por el que está viniendo ahora.
Es que ahí está precisamente el problema. Como ya he comentado, Estados Unidos tiene un sistema en el cual el individualismo y el trabajo propio es muy importante. Es muy importante. No hay una solidaridad como tal. En Europa estamos acostumbrados a eso. Nosotros contribuimos al Estado aquí, ¿no? Pagamos nuestros impuestos y el Estado nos tiene que dar tales servicios. En Estados Unidos no gusta nada. Solo la idea de aumentar los impuestos es algo aberrante. Precisamente por eso, una de las principales promesas es bajar los impuestos. Pero claro, es que si comparamos esos impuestos con los que pagamos nosotros aquí, es que son infinitamente mucho más bajos. Claro. A mí lo que me llama la atención de esto que decíamos, que son sociedades muy distintas, la de Estados Unidos y la europea, es lo que decíamos de los impuestos, la seguridad social. Cómo la sociedad americana concibe tener seguridad social como algo malo, ¿no? Como algo que rechaza la sociedad y que casi no se pudo conseguir con Obama y que ahora seguramente con Trump imposible. Tuvieron un sistema parecido así gracias a Roosevelt, que sentó las bases de un movimiento cuasi de izquierdas, porque claro, él le tocó una época muy mala y en la cual se veía necesaria la intervención estatal. Pero presidentes como Reagan acabaron desmontando este sistema. Hoy en día vuelve a imperar esa idea. Tú te haces a ti mismo, te pagas tu propio seguro y con tu trabajo y tu esfuerzo no tienes por qué hacer que parte del dinero que has gastado o que has invertido vaya a una persona pobre porque allí se considera que la mayoría de la gente que es pobre lo es porque no se ha esforzado lo suficiente. Un hombre rico, precisamente Trump, ha sabido usar cualquier método para estar en la cima. Así que, por lo tanto, tiene en sí un gran mérito, la idea de un héroe. Pero, ¿qué pasa? Que allí estigmatizan a alguien que no ha sabido salir de una situación mala. Y claro, no gusta entonces tener que dar parte del esfuerzo que te has tenido que hacer a esa persona. La seguridad social es precisamente el claro ejemplo. ¿Qué pasa hoy en día? Que es algo bastante escandaloso. La idea es que tú tienes un seguro de salud y de vida a través de tu trabajo. O sea, los propios trabajos. Cuando tú tienes un trabajo en Estados Unidos, tienes un seguro que te cubre todo. Lo que pasa que, por lo general, muchos trabajos, pero sobre todo los más precarios, no tienen seguro de salud. La gente tiene que usar un sistema privado y muchas veces se da el caso de que hay abusos en ese sistema. Acaba siendo básicamente una estafa. Usan triquilluelas, vacíos legales y cosas por el estilo para dejarte sin esa seguridad social. Obama precisamente lo que quería hacer con el Obamacare era que esa masa de gente desfavorecida tuviera algo donde agarrarse. Pero claro, es que eso suponía aumentar los impuestos y hacer que el resto del conjunto de la sociedad estadounidense pagara eso. Y Trump fue contra esa idea. Perdona un momentito. El Obamacare era un sistema que se basaba en seguros privados. Exacto. Que eso para nosotros los europeos ya nos chirría de entrada, porque nosotros pensamos en una seguridad propia, seguridad social propia, y no es así. Es un seguro privado que con el crecimiento de los afiliados ha subido una tal cantidad en los precios que en algunas familias tenían que pagar hasta $1,000 mensuales para tener ese seguro. Y de ahí era un poco el pretexto porque Trump ha dicho que eso había que quitarlo y que había que ponerlo de otra manera. Yo la experiencia que tengo de haber trabajado en empresas americanas era que nos aplicaban las mismas ventajas sociales. Y nosotros, por ejemplo, compartíamos con la empresa, por ejemplo, un plan de pensiones. Entonces la empresa daba una parte y nosotros dábamos otra parte. La empresa se desgravaba y nosotros pues también, o sea, teníamos el doble de lo que invertíamos. O sea, si yo tenía que pagar 100 euros, ellos pagaban 100 o 100 y pico euros, un poco más cada mes, para hacer así un plan de pensiones. Cosas de esas así les gusta mucho a los americanos, porque eso es que cuando tú te vas, te llevas todo el dinero. O sea, no es como las pensiones compartidas de los bancos aquí en España, que dicen, no, lo vamos a emplear para pagar su prejubilación. Es que es exactamente lo que te he dicho. Tú trabajas, tienes un empleo estable, trabajas para una tal empresa, y esa empresa está obligada a darte un seguro. Tú sigues trabajando ahí, inviertes en esa empresa, ellos te siguen pagando, y luego cuando te jubilas,
estás asegurado. Efectivamente. Pero estamos hablando de un montón de gente que no puede tener acceso a eso, tiene problemas para acceder al mercado laboral y que por lo tanto lo peor que les puede pasar es caer enfermos. Sí, eso es verdad. Eso es precisamente lo que trataba el Obamacare. ¿No? La primera idea de Obama era crear un sistema universal. ¿Sabes? Daba de cual quien fuera. Siempre tendrías un sistema público del que agarrarte. ¿Qué pasa? Que es que ahí está público, y el público viene a ser socialdemócrata, y como ya he dicho bien, eso es tabú allí. No hay sitios que la sola idea de mencionar eso hace que la gente se lleve las manos a la cabeza, porque claro, es que no entra, es que no es parte de su cultura, no como nosotros, que nosotros sí que nos entra porque esto es un sistema solidario. Sí. Y ahí tienes. Trump lo primero que ha hecho ha sido ir contra ese sistema porque, claro, como había prometido, iba a acabar con un impuesto que ayudaría a llevar eso adelante. Le da igual que deje otra vez sin seguro de vida a más de 30 millones de personas. Lo importante, claro, es que la gente que según él se merece esos derechos siga manteniendo unos impuestos que él considere bajos. Ya. Bueno, pues yo creo que Trump debería de darse tanta prisa en crear un sistema nuevo, que dice que lo va a crear, un sistema social, que esté tanta prisa como que se daba en la hora de quitar el Obamacare. Así que, bueno, pues entonces esto ha sido nada más que un trozo de la historia, la historia que es inmensa, que continúa, y que por lo menos nos hemos dado cuenta de que, bueno, no tenemos que extrañarnos de cómo que los americanos sean así y de cómo nosotros nos vean así los americanos. También quería aclarar una cosita. La gente también tiene que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que pese a su halo de poder, realmente un presidente estadounidense tiene poco poder. Ya. De puertas para adentro, el poder se diluye entre los gobernadores. Hombre, un claro ejemplo. Él es el comandante en jefe del ejército, pero es que el ejército estadounidense tiene prohibido, excepto en caso de guerra abierta, actuar en el territorio estadounidense. Para eso ya tiene la Guardia Nacional, que está en manos de los gobernadores estatales. ¿Qué pasa? A nosotros quizás nos afecte mucho más, porque un presidente, aparte de sus leyes federales, tiene mucha más proyección hacia el exterior. Él es el encargado de defender los intereses de Estados Unidos puertas para afuera. Y claro, de eso se puede valer para mil sistemas. Puede hacer un típico tratado comercial, puede usar la fuerza, como ya hizo Bush, puede usar la CIA, como hacía Nixon. Y por eso estoy seguro de que nosotros, los extranjeros, los que estamos fuera de Estados Unidos, vamos a notar mucho más lo que haga ese hombre en la presidencia que los propios estadounidenses. Claro, porque nos resultan situaciones extrañas. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que, bueno, pues ya hemos comentado un poco. Está clara la diferencia, a ver si nos ayuda a comprender mejor a los americanos y que los americanos nos comprendan a nosotros, ¿eh? Y bueno, siempre estamos a la expectativa y bueno, cada X tiempo pues daremos un repaso a este tan interesante sistema.